Buenas noches, estimados doctores. Sean bienvenidos a este primer código del año Sanofi. El día de hoy para tratar un tema muy importante en nuestra sociedad y de gran prevalencia, la ansiedad. Para esto contamos el día de hoy con nuestro experto, el doctor Juan Enrique Vélez. Él es especialista en psiquiatría, cuenta con un posgrado en neuropsiquiatría y una maestría en ciencias médicas con orientación a psiquiatría. Por favor, recuerden que durante toda la charla del doctor, ustedes van a tener la oportunidad de mandar sus preguntas y estas serán contestadas al final de la transmisión. Muchas gracias y que lo disfruten. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Soy el doctor Juan Vélez y el día de hoy vamos a platicar un poco sobre ansiedad. Bien, vamos a hablar principalmente sobre un trastorno que es extremadamente prevalente. Sabemos que aproximadamente 14.3% de la población mexicana padecerá un trastorno de ansiedad alguna vez en la vida. Y esto implica que es prácticamente 1,5 de cada 10 personas. 8,1% de las personas lo presentará en los últimos 12 meses. Esto lo hace un problema bastante prevalente. Y una primera pregunta que nos haríamos es, ¿y de dónde sale la ansiedad? ¿Por qué presentamos este tipo de padecimientos? Bien, de entrada sabemos que podemos dividir a la ansiedad en dos grandes rubros: miedo y ansiedad y en la preocupación. Tendría que ver con esta sensación de que algo terriblemente malo está sucediendo, y la preocupación tendría que ver con estas sensaciones recurrentes cuando estamos dándole vueltas y vueltas a una sola cosa. Tenemos una parte que se llama diátesis del estrés, es decir, hay situaciones que pudieran facilitar la presencia de trastornos de ansiedad en las personas. Por un lado, un riesgo genético. Hay personas que son más preocuponas que otras. Hagan un poco de memoria, recuerden a sus amigos y personas cercanas y estoy seguro que podrán dividirlos entre algunos que son más nerviosos y otros que son claramente menos nerviosos y aunque les pase un tren por encima, no les pasa nada. Por otro lado, tenemos a los eventos vitales o situaciones alrededor de las personas. Una pérdida de empleo, una situación complicada, algún problema severo personal o situaciones inesperadas que pudieran terminar por activar una situación de ansiedad en las personas y echar a andar estos genes que por sí mismos no son un problema fuera de ser nerviosos, pero una vez que se activan presentan enfermedades completas. Una vez que llega lo que llamamos el quiebre patológico, es decir, pasamos de ser un poquito nerviosos a tener padecimientos, aparecen tanto síntomas emocionales, por un lado, es decir, la presencia de preocupación, dificultad para relajarse, inquietud, irritabilidad, pensamientos catastróficos, pero por otro lado pueden aparecer síntomas físicos. La ansiedad es una de estas enfermedades que pueden convertirse en grandes mímicos y el paciente puede presentar desde dolores de cabeza, dificultad para respirar, temblor, dolores inexplicables en partes del cuerpo o síntomas físicos que a veces no parecen tener ton ni son. Ahora bien, estos síntomas físicos, como les decía, vienen en muchas variedades. Pueden aparecer como incremento de la presión arterial y frecuencia cardíaca. Una persona ansiosa podría tener cifras de presión arterial que lo pongan en el sitio de un sujeto hipertenso. Sin embargo, es básicamente la ansiedad lo que está provocando que el sujeto esté en estas cifras tan altas. Puede elevarse el cortisol con todas las consecuencias que esto conlleva. Puede haber dificultad para respirar o incluso que el sujeto tenga taquipneas, tensión muscular y dolores de cabeza, entre otros síntomas físicos. ¿Cómo hacer para tratar la ansiedad? Vienen muchas variedades distintas, hay muchos trastornos de ansiedad diferentes, no es el tema de la plática de hoy hablarles de cada uno de estos trastornos, sino en general de la ansiedad. Si tomamos como ejemplo a la ansiedad generalizada, que es uno de los padecimientos más frecuentes de ansiedad, tendríamos lo siguiente. Sabemos que hay diferentes tipos de tratamientos para esta. Por un lado tenemos a los medicamentos antidepresivos, que a pesar de llamarse antidepresivos, son el estándar de oro para el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Cada uno de estos tiene diferentes aprobaciones y puede usarse para estos trastornos de acuerdo a la indicación que tenga cada uno de ellos. Sin embargo, estos medicamentos, a pesar de ser el estándar de oro, pueden tomar en hacer efecto a veces tiempos muy prolongados.
Puede llegar a tomar hasta 2, 4 o 6 semanas en que el sujeto pueda tener alguna mejoría. A diferencia de estos medicamentos, tenemos otro grupo que se llaman las benzodiazepinas. Este grupo de medicamentos puede mejorar rápidamente los síntomas de ansiedad. A veces en horas o minutos, el sujeto puede empezar a sentirse mejor. Sin embargo, al llegar a la semana número 3 y la semana número 4, el efecto del antidepresivo puede ser mayor que el de las benzodiazepinas. Eso hizo que las benzodiazepinas cayeran en un uso menos frecuente en cuanto a un tratamiento principal. Sin embargo, siguen siendo nuestro único aliado para el tratamiento de la ansiedad de manera rápida, en lo que los antidepresivos hacen su efecto. Esto a pesar de que tengan más de 60 años de que las descubrimos. Uno de los problemas actuales es este efecto zombie. Los pacientes pueden describir que se sienten pesados, que están adormilados, que les cuesta trabajo despertar o iniciar su día, e incluso pueden tener problemas de memoria, les cuesta trabajo concentrarse, pensar, tomar decisiones como parte del medicamento. Esto tiene que ver con qué tan sedante es la benzodiazepina que se eligió para el paciente y qué tan susceptible es el paciente al tratamiento con estos medicamentos. Algunos son más sedantes y algunos son menos sedantes. Entonces, el otro problema importante es el riesgo de dependencia. Sin embargo, no es un riesgo forzoso. Los pacientes que toman benzodiazepinas pueden tener un riesgo desde 6% a 10% de desarrollar una dependencia a este grupo de fármacos. Sin embargo, se sabe también que en las personas que reciben tratamientos con benzodiazepinas bajo supervisión médica por los tiempos adecuados, es prácticamente imposible que se genere un problema de dependencia, siempre y cuando se sigan las reglas adecuadamente. Ahora bien, estos medicamentos, les decía, se descubrieron hace 61 años, estamos hablando de 1957, cuando se descubre la primera, y de ahí en adelante empezaron a aparecer diferentes benzodiazepinas. La última de ellas es de mediados de los 80s, y durante su desarrollo, en particular llama la atención una de estos medicamentos. En 1975 se desarrolló el oflazepato de etilo, un medicamento que es un profármaco. Esto significa que el medicamento tiene esta capacidad para disociar su actividad ansiolítica de su actividad sedante, es decir, que no vienen pegadas. Pero eso lo vamos a ver de manera más clara conforme avancemos en la plática. ¿De qué manera son diferentes estos medicamentos? Bien, una primera pregunta es si hay benzodiazepinas que puedan ser mejores que otras. De entrada podríamos hablar de la potencia de las benzodiazepinas. Las primeras que se descubrieron se llaman benzodiazepinas de baja potencia. Entre ellas se encuentra clordiazepóxido. Este grupo de medicamentos eran altamente eficaces, bien tolerados comparado con lo que teníamos previamente y se convirtieron en la primera línea para tratar insomnio y ansiedad por muchos años, hasta que fueron saliendo tratamientos mejores y empezaron a separarse los ansiolíticos de los hipnóticos. Cuando hablamos de las de alta potencia, esta categoría se compone principalmente por alprazolam, clonazepam y lorazepam. Este grupo de medicamentos eran más potentes, abrieron el camino a nuevas indicaciones y se convirtieron en medicamentos útiles para añadirse a los pacientes con trastornos de ansiedad generalizada, con trastorno de pánico o con otro tipo de trastornos de ansiedad importantes. Esto debido a que tenían mejores efectos terapéuticos. Ahora, ¿qué tan eficaces son en depresión este grupo de medicamentos? En las fases tempranas, en las primeras semanas, las primeras 4 semanas, la combinación más eficaz es usar antidepresivos junto con ansiolíticos, es decir, pareciera que agregar las benzodiazepinas a los medicamentos antidepresivos puede llevar a tener incluso mayor eficacia antidepresiva. Esto demostrado por una revisión sistemática del grupo Cochrane en el año pasado, en 2019, hace octubre más o menos. Lo que descubrimos con esta revisión sistemática del grupo Cochrane es que esta combinación resulta benéfica en las primeras 4 semanas.
y más allá de las 4 semanas se pierde este beneficio, lo que coincide con una de las maneras que hemos utilizado las benzodiazepinas desde hace mucho tiempo. Son fármacos que utilizamos en las primeras 4 semanas junto con los antidepresivos y después los vamos disminuyendo paulatinamente. Ahora bien, loflazepato de etilo es también una de estas benzodiazepinas de alta potencia. Lo sabemos porque in vivo tiene una potencia comparable al lorazepam, que es una de estas benzodiazepinas de alta potencia, por lo que podré decirles que las benzodiazepinas de alta potencia son en realidad 4. Son lorazepam, clonazepam, loflazepato y el prazolam. Ahora, sabemos que tiene una afinidad incluso 4 veces mayor que el mismo diazepam, constituyéndolo como uno de estos fármacos de alta potencia. Ahora, una pregunta que podríamos tener es si entre ellas, y entre estas 4 benzodiazepinas, alguna pudiera ser mejor que la otra en el tratamiento de la ansiedad, que ya quedamos que como adyuvante es uno de los medicamentos que se puede usar con mayor presteza. Bien, hay cerca de 11 ensayos de eficacia comparativa y prácticamente podría decirles que los resultados son comparables entre ellas. La mayor parte de los estudios compara diferentes benzodiazepinas al prazolam y sabemos que no hay diferencias significativas, por lo que podría decirles que en eficacia las 4 benzodiazepinas de alta potencia son igual de eficaces. Entonces, ¿qué podría diferenciarlas? Una pregunta de pronto puede ser el inicio de la acción clínica. ¿Cuánto tarda en que el medicamento empiece a funcionar o el paciente empiece a sentir efectos del medicamento? Si bien están divididas en acción rápida, acción intermedia y acción lenta, no hay una diferencia abismal. No es como que estemos hablando de que las lentas sean demasiado lentas. En realidad los tiempos son como sigue. Las de acción rápida actúan en los primeros 15 minutos. Las de acción intermedia actúan entre los primeros 15 y 30 minutos. Y las de acción lenta actúan entre 30 y 60 minutos. Otro punto importante es, una vez que actúan, ¿cuánto tiempo duran? Para darles un rápido vistazo, de acción rápida está diazepam, que no es de alta potencia, y de las de alta potencia, lorazepam y alprazolam son de acción media, y clonazepam y loflazepato son fármacos que actúan en los primeros 30 a 60 minutos. Bien, los efectos secundarios son otro de estos puntos donde empiezan a generarse diferencias entre este grupo de fármacos. De entrada podríamos decir, como mencionábamos al principio, la reacción adversa más común es la sedación. Y este es un efecto de clase farmacológica. Todas las benzodiazepinas causan sedación. Y el perfil farmacológico de cada una de ellas puede llevar a diferentes eventos adversos de cada una de las benzodiazepinas. Tenemos las de acción corta, las de acción larga. Entre más corta sea la acción del medicamento, mayor riesgo de abuso y dependencia tiene. Muchos de los estudios parecieran apuntar hacia este punto. También se considera que aquellas que tienen acciones cortas o duran poco tiempo en sangre pueden generar ansiedad o insomnio de rebote. Una vez que se pierde el efecto del medicamento, la persona podría empezar a sentir nuevamente nerviosa o incluso podría presentar nuevamente insomnio. Las de acción larga se asocian con acumulación y pueden resultar en sedación, deterioro cognitivo y torpeza motora. Todas ellas pueden generar dependencia y tolerancia con el uso a largo plazo. No hay ninguna que se salve por completo, aunque algunas tienen menos riesgo que otras. Tenemos en la tabla que están viendo en su pantalla las diferentes benzodiazepinas de alta potencia. Y como pueden ver, el pico de eliminación es diferente entre cada uno de ellos. El primer número que tienen ahí es cuánto tiempo tarda en alcanzar el pico del medicamento y el segundo número es cuánto tiempo tarda en eliminarse por completo. Si bien las indicaciones que tiene cada una de ellas, de acuerdo a sus informaciones para prescribir, son más o menos similares, algunas están para ansiedad generalizada, trastorno de pánico, adyuvantes en epilepsia, dependiendo de qué benzodiazepina elijan. Ahora, les decía que el loflazepato de etilo es un fármaco distinto a lo que habitualmente estamos acostumbrados. Y uno de los puntos importantes es de qué manera funciona este medicamento. Es un profármaco, esto significa que una vez que entra al organismo,
se va a convertir en las sustancias que tienen el efecto, es decir, por sí mismo no tiene un efecto farmacológico hasta que el cuerpo no lo transforme en el medicamento que tiene que actuar. Esto es particularmente importante en aquellos fármacos que tienen riesgo de dependencia, como las benzodiazepinas, ya que al quitar el efecto inmediato del medicamento y permitiendo que primero se transforme en la sustancia activa, disminuye la sensación de bienestar inmediato asociada al medicamento, que es justo la que puede llevar al paciente a una dependencia, sin perder el efecto terapéutico del fármaco, que esa es una gran ventaja de un profármaco. Al administrar 2 miligramos por vía oral, que es la dosis habitual del medicamento, los niveles se mantienen por 24 horas. Esto es importante porque es uno de los pocos medicamentos, probablemente la única benzodiazepina, que me permite mantener niveles estables del medicamento durante todo el día con una sola dosis. Es casi inmediato que se transforme en el medicamento y es común encontrar la mejoría en la primera dosis en los primeros 60 minutos, encontrándola más o menos al mismo nivel que clonazepam en cuanto a qué tan rápido funciona. Esto es un poquito lo que les explicaba. Los profármacos primero tienen que transformarse en un medicamento activo para que entonces pueda funcionar en el organismo del sujeto. Y esto muchas veces elimina propiedades indeseables de las moléculas originales. No son nuevos, la primera probablemente sea la aspirina, la idea era poder convertir a los salicilatos en fármacos más tolerables, por eso se desarrolla la aspirina como un profármaco de los salicilatos. El término se acuña en los 50 más o menos y poco a poco hemos ido añadiendo más profármacos a nuestra farmacopea. Para 2009, el 15% de los fármacos más vendidos de hecho son profármacos precisamente por esta propiedad deseable de eliminar efectos secundarios. Ahora, comparando farmacocinética entre diferentes benzodiazepinas, por ejemplo, si comparamos loflazepato contra lorazepam, podemos ver cómo lorazepam es un medicamento que tiene un pico relativamente rápido y después empieza a perder el efecto. Justo eso es lo que hace que otras benzodiazepinas puedan llegar a tener estos efectos de rebote, a diferencia del loflazepato, que mantiene su efecto durante las 24 horas con una sola toma. Si vemos el caso de alprazolam, clonazepam o bromazepam, tenemos el mismo esquema. Los fármacos tienen un inicio igual de rápido que los flazepatos, sin embargo, van perdiendo su efecto conforme avanza el tiempo y muchas veces requieren de dosis repetidas para poder mantener adecuadamente su función. Uno de los puntos interesantes y la razón por la cual fue desarrollado el loflazepato era poder disociar su acción ansiolítica de su acción sedante. Es decir, la idea era que el fármaco permitiera que el sujeto se sintiera sin ansiedad, pero que no estuviera sedado durante el día, justamente evitar el efecto zombie. Y el medicamento de hecho lo logra. En aquellos pacientes donde causa sedación, puede llegar a causarla por un máximo de 4 horas, generalmente leve. Después de las 4 horas, el medicamento ya no causa sedación en sus dosis habituales. Esto implica que si el medicamento se diera durante las noches, podría ayudar al sujeto a dormir más fácilmente, pero ya no le daría problemas al día siguiente y no lo tendría adormilado durante el día, que ese de pronto es uno de los problemas con las benzodiazepinas. No es un fármaco que esté indicado para el sueño, porque ese no es su fuerte, pero sí es un fármaco que está claramente indicado para el manejo de la ansiedad sin provocarle sedación a las personas. La forma de saber que no está causando sedación se hace a través de una prueba que se llama el reflejo fotopalpebral, que es que la gente se empieza a quedar dormida, se le cierran los ojitos y el medicamento no presenta este reflejo de manera incrementada después de las 4 horas de que se utiliza. Ahora, el riesgo de abuso quizás sería otro de los puntos importantes. Justo parte de lo que mencionábamos era qué tanto la vida media del medicamento pudiera tener que ver con esto. Sabemos que los tratamientos prolongados y las dosis altas parecen relacionarse a mayores riesgos de abuso y que cuando se eliminan rápidamente los medicamentos tenemos mayor rebote y mayor abstinencia. Justo la vida media larga que tiene el loflazepato y estable, si se fijan, el pico de pérdida ocurre hasta las 24 horas, mientras en las demás benzodiazepinas los picos de pérdida ocurren mucho antes. Estaríamos hablando de 2, 3 horas para clonazepam o para alprazolam
y hasta 5 o 6 horas para el lorazepam y para bromazepam, contra prácticamente las 24 horas para el oflazepato, y eso es justo parte de lo que puede disminuir su riesgo de dependencia y de entrada baja los riesgos de abstinencia y de rebote para los pacientes. Ahora, otro de los puntos interesantes sobre la ansiedad es que puede generar alteraciones cognitivas. Solo por tener ansiedad la persona podría tener problemas para aprender las cosas, para estar al pendiente de las situaciones, se ponen muy distraídos, pueden incluso tener distorsiones perceptuales, empiezan a ver moros con tranchetes, por así ponerlos, y esto puede interrumpir la concentración de los pacientes, darles problemas de memoria o para recordar situaciones, o incluso para poder relacionar objetos entre ellos o hacer asociaciones. En otras palabras, tener ansiedad deteriora tu capacidad para pensar y para concentrarte. Y las benzodiazepinas también pueden generar alteraciones para la concentración. A corto plazo, cuando causan más sedación, que ese sería como el punto más álgido, pueden causar más problemas cognitivos en los enfermos de los que de por sí ya tienen por la misma ansiedad. Hay por ahí algún estudio japonés en 2010 en que con una prueba que se llama el P300, que es parte del electroencefalograma, encuentran que hay una afección cognitiva probablemente menor para el oflazepato que para otras benzodiazepinas. Y esto tiene cierto sentido cuando lo ponemos en el siguiente contexto. El oflazepato no es una benzodiazepina particularmente sedante, a lo mucho son 4 horas y después ya no le va a dar sedación al paciente. Y justo la sedación que podrías encontrar con otras de las de alta potencia ya no está presente. Y esto puede disminuir el impacto cognitivo que tiene la benzodiazepina para el enfermo y sumarnos otra vez a bajarle al efecto zombie que tienen los pacientes y que es del que se quejan cuando usan benzodiazepinas. Hablando de seguridad para las benzodiazepinas, para todas las benzodiazepinas, los adultos mayores de 60 años tienen mayor riesgo con el uso de benzodiazepinas. La razón es, tienen mayor riesgo de acumular la benzodiazepina, de tener efectos mayores a los esperados y pueden facilitar caídas en los pacientes. Y caídas en adultos mayores puede implicar fracturas y por lo tanto un riesgo alto para esta población. Es preferente en los adultos mayores usar antidepresivos y psicoterapia antes de usar benzodiazepinas. Cuando hablamos del oflazepato en particular, sus componentes principales, cuando el medicamento se pasa de un profármaco a las sustancias activas, no se acumula en los pacientes con insuficiencia renal, por lo que puede ser un medicamento de utilidad en este grupo de pacientes también. En un estudio de 2010 también no se encontraron problemas de atención sostenida de memoria en pruebas neuropsicológicas en administración tanto aguda como subcrónica del oflazepato. ¿Cuánto debe durar un tratamiento con cualquier benzodiazepina? En general deben durar entre 1 y 4 semanas. Lo ideal es que te eches más o menos unas 4 semanas con el tratamiento de la benzodiazepina y después empieza a reducir paulatinamente, pensando en que como base se usa un medicamento antidepresivo, siempre deben de ir junto con el antidepresivo. Después de las 4 semanas puede empezar a disminuirse el tratamiento y esto nos permite hacer que el paciente no tenga el riesgo importante para dependencia. En general, cuando se disminuyen las benzodiazepinas, hay que bajar 1/4 parte de la dosis cada semana hasta lograr suspender el medicamento. Otro de los puntos importantes es hacer reducciones graduales, ¿no? Recordar 1/4 parte de la dosis cada semana hasta que logras reducir completamente el medicamento. Ahora, algunos pacientes están tomando tratamientos con benzodiazepinas de vidas medias muy cortas y cuando se empieza a hacer la disminución, el paciente puede resentir la ansiedad de rebote de los medicamentos. Para este grupo de pacientes es preferente que se cambie la benzodiazepina de vida media corta por una de vida media larga para bajar la abstinencia y permitir así una reducción del medicamento más paulatina y esto nos permita sacar al paciente adelante. Aquí están las benzodiazepinas de alta potencia y podrían ver algunas de las diferencias principales entre ellas. Esas son las 4 de alta potencia y todas son igualmente eficaces en la ansiedad. En ese punto no van a encontrar ninguna diferencia entre estos medicamentos.
El inicio de acción más rápido es para alprazolam y lorazepam, que actúan entre 15 y 30 minutos, y clonazepam y loflacepatro entre 30 y 60 minutos. La acción continua por 24 horas únicamente se va a encontrar con loflacepato. Las demás benzodiazepinas requieren dosis repetidas a lo largo del día. El riesgo de abuso, todas tienen riesgo de abuso. El riesgo más alto es para las de vida media más cortas, que es alprazolam y lorazepam. El riesgo intermedio es para clonazepam y el riesgo más bajo sería para loflacepato, sin dejar de vista que todas tienen riesgo. Síntomas de rebote puedo encontrar con todas las de alta potencia, excepto con loflacepato, que por su vida media alta no los tiene. Y esta disociación, donde no es tan sedante, pero sí es muy ansiolítico, solamente la ha podido demostrar loflacepato. Bien, ¿cuáles son las diferencias particulares para loflacepato contra otras de las benzodiazepinas? Quedamos que es un profármaco, se biotransforma de manera rápida y es una benzodiazepina de alta potencia. Mejoría desde la primera dosis que recibe el paciente, se dosifica una sola toma al día, se mantienen niveles estables por 24 horas, la dosis habitual de 2 miligramos para la mayor parte de los pacientes. No hay ansiedad entre las dosis, quedamos que no causa mucha sedación, si acaso son las primeras 4 horas, pero en general el paciente se va a mantener libre de sedación a pesar de durar 24 horas con el efecto y puede reducir los síntomas de abuso y abstinencia contra otras benzodiazepinas. Y eso básicamente sería lo que tengo para ustedes el día de hoy, pero me faltan todavía sus preguntas, así es que espero que lleguen pronto para poder contestarlas.